cumpleaños del pueblo, hermanada, vino, diversión y joda, todos el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Diego. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuando te quiero. Ay, Santiago del Estero, cuando te quiero. A mi terruño natal chacarera. Soy nacido en Punta Pozo, un paraje santiagueño. Cacho Celí en mi nombre, con mi llanta cumplo un sueño. Me acuerdo de mi maestro, con respeto y cariño. Todo cuando me enseñaron, lo recuerdo desde niño. La campana de mi escuela, de un Bristol viejo colgada, era un pedazo de riel que al golpear la noche y ahora desde Buenos Aires te escribo esta chacarera, porque te recordaré hasta el día que me muera. Lindo, lindo, y se viene la segunda. Adentro, cuando era chango me acuerdo, al tiempo de la trillada, alrededor del parque, arriaba la caballada. Me acuerdo cuando mocito tuve que dejar mi pago de Punta Pozo en mi querido Santiago. Terruño natal querido, me dejé hace muchos años, igual mucha nostalgia, me acuerdo de mi paisaje. Ahora desde Buenos Aires te escribo esta chacarera, porque te recordaré hasta el día que me muera. La nueva banda santiagueña. ¿Unito más? A ver, muchachos, vamos buscando las parejitas. Agárrate, Catalina, primera. Adentro. Qué lindo que han bailado, se viene la segunda. Adentro.
Bailarines, vamos a bailar esta chacarera. Primera. ¡Adentro! Suavecito, Santiago, nuestro coche. Qué lindo que han bailado. Ahí se viene la segunda. ¡Adentro! A ver, Luciano, escobillaje. Muy bien, la nueva banda santiagueña, por supuesto, compartiendo. Muy lindo, muy lindo. La nueva banda santiagueña de allá de Granadero Gatica, un pueblito que está a 6 kilómetros, perdón, a 10 kilómetros de Agustina Libarona. Ese sería el último pueblo del departamento Mariano Moreno. De ahí viene René Luna. Don Monte, aquí viene su chacarera. Vamos a cantarla. Primera. Adentro. Cacho Celi es mi nombre y escribo esta chacarera para dedicarle a Tata por la grandeza que encierra. Su pasión por el folclore desafiando el salitar comenzó con el conjunto los ecos del quebrachar. Ay, está lindo, Don Monte. Componiendo sus canciones muestra diversos matices, con su mira y el saber defiende nuestras raíces. Se luce con su esparupa como autor y guitarrero, quien ha sido el Chayacucio de Santiago del Estero. Ay, Chamisqui, muchachos, ahí se viene la segunda. Adentro, al compás de su guitarra va marcando su destino, llevando nuestras canciones cual si fuera un peregrino. Con su guitarra cantando su trayectoria es muy vasta, y es el autor director de los arrieros del Yasta. Para usted, don Marcial Montes, nuestro reconocimiento por todo lo que nos deja como obra de su talento. Cuando el destino decida lo irreparable la vida, su recuerdo de nosotros será una llama encendida. Muy bien. Ahí me está
estamos empezando a tomar mate, comiendo un pedacito de pan para arrancar la tarde, tranquilo, como tiene que ser, ¿no? Tranquilo, el santiagueño, ¿eh? No hay para qué apurarse, que no. Hace muchos años que dejé Santiago, si pero igual siempre vuelvo. la vida pasa. Compadres, hermanos, Por parientes más y despacio que amigos, vaya, por más Fiestas que te patronales, apure, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. todo va a pasar. Empanada, vino, diversión Mañana y va a joda, ser todo domingo. es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice No sé si les pasa a ustedes. larga es la distancia, Muchas pasa y veces pasa el pasa de tiempo, que pero más te no quiero. sabes qué día estás. Allá tengo todo, no me falta nada, No pero sabes qué extraño día estás. esto. Amigos Así de que bueno, infancia, espero mis que seres queridos, mi añorado pueblo. comienzo ahí con la Ay, nueva mi banda Santiago santiagueña. del Estero, cuánto te quiero. Tiempo Ay, Santiago del compartir. Estero, cuánto te Algo de- quiero. Diana del Valle, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, che? Ha sido un susto, ¿no? Por lo que dieron. ¿Cuándo, estaba asustada ella, ¿eh? Diana del Valle, también. Ay, hoy todos Cuando tenemos escucho miedo. zambas, unas chacareras, siento que me vuelvo. Matear con mi madre, tortillas, Corajudo, que ¿no? algún pan Pero nadie se quiere casero. enfermar. Pero la nostalgia Nadie se quiere enfermar. me toca en el Tampoco pecho. Aprieto nadie los quiere puños, que contengo alguien las se lágrimas al estar Todos lejos. Santiago conocemos, querido, Santiago somos mucha añorado, gente que como nos dice conocemos. Leo. Larga es la distancia, pasa y gracias pasa el ¿qué? tiempo, A la pero más música. te quiero. Allá tengo Gracias a la todo, no me música. falta nada, pero extraño esto. Amigos miles de de infancia, gente, mis seres ¿no? queridos, Se mi conocen a añorado través de la pueblo. Ay, La verdad mi Santiago del Estero, eso- cuánto te quiero. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Solo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Les decía la importancia que tiene la música, porque nos conocemos tanta gente, ¿no? Mucha gente. Nos conocemos a través de la música, ¿eh? Muchos porque son músicos, otros porque son difusores como nosotros, como Liliana. Entonces, nos vamos conociendo. Los ballets, uno va conociendo tantos ballets, tantos profesores, tantos chicos, jovencitos que bailan y se divierten. Eso es impagable, ver los chicos sanos, divirtiéndose con el folclore, bailando una zambita y de esa zamba que pegan en el corazón y que parece que, bueno, un encanto verlos bailar. Uno dice, una chacarera, un gato, un escondido, una danza, ¿por qué no? Y bueno, eso es lo que nos gusta, ¿no? Y por eso somos muy agradecidos, porque eso nos da la posibilidad de conocer mucha gente, mucha gente. No sé de dónde viene Liliana, pero nosotros nos conocemos. Decime, Liliana, de qué lugar de Santiago venís. Y nos venimos a encontrar acá y a conocer aquí, qué sé yo, tantos difusores de radio de allá de La Matanza, conocemos un montón. Nunca vamos porque, bueno, siempre estuvimos trabajando en el círculo, pero tenemos tantos hombres y mujeres conocidas de La Matanza. Tal vez del norte también conocemos, pero ese más lejito es. Entonces, mañana, a ver si es este. Ahí está. El Círculo Santiagueño de Rotegui, calle 23 y 111, te ofrece el domingo 9 de mayo comidas tradicionales para llevar. Locro santiagueño, empanadas de carne, de mondongo y de pollo, al horno y frita. Chori casero, choripán, vacío, en porción y en sándwich. Tortilla santiagueña, te esperamos de 10 a 15 horas, respetando el protocolo establecido.
Muchas gracias. Así que mañana el viento expande horizontes. ahí está la invitación. Mañana vamos a estar abriendo las puertas del Círculo Santiagueño para vender comida, porque la luz sigue viniendo, los impuestos siguen viniendo, las cosas de seguridad hay que seguir pagando, y bueno, la única forma que tenemos de recaudar es haciendo comida y vendiendo, y que nos acompañen, también que nos acompañen, que eso es muy importante. Encima, no podemos hacer publicidad porque resulta que la radio del FM El Patio no tiene luz. Esta mañana no pude hacer mi programa Identidad Santiagueña. Y bueno, lamentablemente, ¿no? Estas cosas pasan y nos toca a nosotros, justito que necesitamos la radio, no podemos, Selva Argañarás también nos está viendo. Así que bueno, a los que nos sintonizan a través del Facebook, a través del www.ashpamishki.com.ar. Tal vez dentro de poco hagamos únicamente por www.ashpamishki.com.ar hagamos algún sorteo. Hagamos algún sorteo. Para difundir la radio, para que nos ayuden a difundir esa radio que es por internet, que le queremos poner mucha pila, ¿no? Porque bueno, seguramente ya para junio o agosto vamos a ir invitándoles a los radiodifusores que quieran venir a hacer radio aquí, tienen la posibilidad de salir por www.ashpamishki.com, tienen la posibilidad de salir por el Facebook, ya sea mío o propio, si quieren salir por el Facebook de cada uno, va a salir por el Facebook de cada uno, van a salir por YouTube, también por YouTube, así que muy pronto, tal vez ya le estoy diciendo, en junio, en julio vamos a arrancar con alguna gente que se anime, realmente el precio de la hora es muy accesible, así que bueno, el que quiera nos puede llamar, es muy accesible el precio para hacer la radio aquí en ashpamishki.com.ar. Así que bueno, vamos a escuchar unita más. Tiene un gatito, primera. Pase, René Luna, ¿no? Atrevido, che. Bueno, él toca con sus hijos, y bueno, los changos también van creciendo, van teniendo otras obligaciones, pero la nueva banda santiagueña sigue, por supuesto. Les decía que bueno, mañana los esperamos en el Círculo Santiagueño a partir de las
10 de la mañana, ya vamos a tener el locro. El locro va a estar 10:30, 11. Y bueno, la tortilla va a estar temprano, las empanadas van a estar a las 10 también. No me acuerdo, che, qué más había. Vacío, chorizo casero. Todas esas cosas va a haber. Así que mañana los esperamos. Con empanada de mondongo, empanada de carne y empanada de pollo. Así que, bueno, a partir de las 10 los estamos esperando, ¿eh? ¡Chacarera! Bajo un cielo de esperanza me fue tallando la vida. En amor tuve ilusiones y penas que andan perdidas. Anduve buscando el árbol que me diera su madera, y una tarde como un sueño dejaste de ser quimera. Apreté fuerte el martillo y me fui abriendo camino. Me nutrí de sus raíces para buscar mi destino. Te di forma de guitarra y tu piel fue la madera para tallarte mi alma, mujer, fuiste chacarera. Allá va la otra. Te protegí de los vientos, con un manto de cariño yo recé por su crecimiento. Tú sabías meras de sueños hechos poesías, y tu amor me diplomó de artesano de la vida. Con el corazón templado y las manos ahuecadas, tallé de amor y esperanza que la vida me mandaba. Te di forma de guitarra y tu piel fue la madera para tallarte mi alma, mujer, fuiste chacarera. Muy bien, un aplauso ahí para Huguito Torres, el hijo de Leocadio del Carmen Torres, Tomás. Hoy hay algo que después vamos a buscar, o le voy a pedir a Ramón Verduc que me pase el spot, o no sé cómo se dice, el micro. Spot capaz que es inglés, que no. El micro que pasaron hoy en Radio Nacional. Bueno, ahora le voy a contar, vamos a leer qué dice doña Selva. Doña Selva Argañará dice: buenas tardes, amigo Juan. Somos varios barrios de Vera que se corta la luz y el agua. No sé qué pasa, ¿no? Dice, saludo. Me levantaba a las 7 para ir a hacer el programa porque teníamos que ir a pasar por el círculo y todo eso. No había luz en la radio, la puta. ¡Qué rabia, che! ¡Qué rabia! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no. Tenemos que tomarlo con tranquilidad, qué sé yo. Hoy me decía un muchacho, ¿no?, que vivía muchos años en Brasil, y la diferencia, ¿no?, de esto de la luz, ¿no?, que hay entre un país y el otro, dice que es impresionante, ¿no? Lo que es entre Brasil y Argentina, el tema de la luz, una inversión muy grande en país vecino. Y nosotros seguimos luchando con su transformador del año el pedo, che.
explota un transformador y varios barrios, varios días, y después te mandan la factura como si fuera que los señores son unos genios, ¿no? Nadie le dice nada, pero así es. Lo que quería contarles, lo que quería decirles era lo siguiente, ¿no? Esto lo voy a repetir muchas veces hasta que tenga ese micro, porque quien les habla, ¿no? Siempre ha renegado, con muchas cosas, ¿no? Que de nuestra cultura, cómo nos hacen cambiar. Resulta que bueno, antes, bueno, ahora me olvidé el ISER, el ISER, los obligaba, todos tienen que hablar como porteño. Todos tenían que hablar como porteño, ¿no? A la miércoles tu tonada, vos querías, ¿no? Tenía que hablar como porteño. Y esta mañana transmití el programa de Ramón Verduc y de Alejandro Iñiguez y de Salvatierra. ¿No? Cuando puse de entrada, a veces vio que uno se equivoca y le sale bien. Bueno, yo creo que era la primera vez que iba a transmitir así en directo el programa de Ramón Verduc, que se emite por Radio Nacional. Obviamente en acuerdo y conformidad de las autoridades, ¿no? Entonces pongo la radio a la miércoles. Yo estoy transmitiendo, pero con programa ya emitido, que es mucho más fácil. Y bueno, voy a transmitir, digo, en directo, le digo a Ramón, listo, vamos a salir en directo y vamos a transmitir al mismo tiempo. Listo. Y pongo la radio, ponele a las 12:02 más o menos. Y bueno, agarré 4 minutos de propaganda de Radio Nacional, información y todo eso, ¿no? Y en eso, acá es a lo que voy y a lo que me gusta. Acá voy. Resulta ser que ahora les permiten decir Radio Nacional, ¿no? Antes no, Radio Nacional. Claro, porque siempre, más de una vez me habrán escuchado hablar a mí de cómo el santiagueño es más porteño que la miércoles. ¿Cómo no? Escuchar los chagos que cantan, son todos porteños, parece que viven en la capital federal. ¿Vos lo escuchás? Muy pocos son los que cantan. Marcelo Toledo es el chango que canta con ese acento y esa forma de hablar bien santiagueño. Después no sé cuánto más hay, y acá recién nomás estamos escuchando a la nueva banda y René Luna hace muchos años que ha venido. Y ese sigue siendo santiagueño hasta la manica. Vos lo escuchás hablar y no vas a decir, este de dónde salió, no, esto, clavado, santiagueño. Entonces, dice que ahora los van a dejar cada región, cada provincia, que use su tonada, su forma de hablar, que me parece espectacular, me parece genial que sea así. Porque si yo pongo Radio Nacional de Santiago del Estero y vos lo escuchás y no hay mucha diferencia que Radio Nacional de aquí de la capital federal en lo que hablan, ¿no? Y la verdad que eso me encantó, me gustó mucho que sea así, ¿no?
que el santiagueño, que vive allá en Santiago, nos transmita, porque nosotros, seguramente mucha gente de nosotros que pone una radio santiagueña, ¿qué quiere escuchar? Programas santiagueños, cosas que nos cuenten, qué sé yo, qué ha pasado en Salavina, qué ha pasado en Loreto, allá en Pellegrini, en Copo, algo. No, los tipos no te cuentan nada. Te pasan más información de aquí, de la capital, que del mismo Santiago. Es una cosa de loco. Vos ves el Canal 7 de todo el día transmiten de aquí de la capital y una hora más o menos transmiten de información de Santiago. ¿Qué sé yo? No, yo personalmente no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Yo le pongo una radio, hasta pongo radio de ahí de Campo Gallo. Meta cuarteto todo el día, loco, no te pasan una información como para, por lo menos, contarnos qué pasa en los puestos de ahí en los puestos de departamento Alberdi, ¿no? Una cosa así, qué sé yo. No sé si estoy equivocado, pero yo les digo lo que me pasa y lo que yo interpreto, ¿no? Por nuestro saber entender y nuestro sentir, porque nosotros nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, ¿no? Vos podés comer un chivito de cualquier lado, un cabrito, ¿no? Pero si es de Santiago, mejor. Así somos nosotros. Así somos nosotros, che. No sé por qué seremos así, pero somos así. A ver, vamos a ver aquí. Más ver, como dice el santiagueño. Ya habíamos estado hablando sobre el lufardo nuestro. Más ver. Por FM Forres. Escucha. Por FM Forres. Por FM Forres. Por FM Forres. Por FM Forres. ¿No vas a renegar? Loco, FM Forres, papá. ¿Qué querés que te diga? Vuelve a escuchar. Por FM Forres. Desde lejos yo he llegado aquí por Bellestero, mi ranchito se ha quedado allá con los porteros. Ahí he pasado mi niñez, por eso tanto yo lo quiero. Eso le queda cantar, el mismo hijo al pasar, desde lejos cuando de caballo la divisaba. Me enseñado, su juventud se acabó, todo eso yo me acuerdo, por eso te quiero cantar. Tengo ganas de volver allá, no me causa pena. De mi casita, la playa, yo me peca llena. Mi tata y mi mamá fueron haciendo noche serena. Ahora yo tengo mi china, así me gozo colado. Y se piensa yo me grito que la tiene enamorado. Cada vez que yo me voy por ahí, llevo la cañada. El cerro de mi carrera. Voy a querer no cae la vida. A mí no me falta nada cantando mi santiagueña. Claro, chango. ¿Quién es este? A ver, Sacha. A ver. Quique Loto en FM Forres
No, Chuck. Con el corazón herido por vivir lejos del pago, de tanto soñar la vuelta le están pasando los años. Enciende fuego el domingo, pone el color en su radio y le echa la culpa al humo si es que lo ven lagrimeando. Veces me ha pasado. Atrás quedaron sus viejos, su infancia, su tiempo y chango. Buscando una mejor vida salió una tarde del rancho. La pucha que vida dura, la que vive el provinciano, con el corazón herido, lejos del pago. En las dos puntas del palo su corazón le partido, el amor de sus ancestros con el amor de sus hijos. Algunos han vuelto a tiempo, otros han llegado tarde. Los ranchos se hacen tapera con la ausencia de los grandes. Trabaja de sol a sol, siempre pensando en el pago. ¿Para qué tanto sacrificio? Para vivir siempre pagando. La pucha que vida dura, la que vive el provinciano, con el corazón herido y a veces hecho pedazos. Ah, amigo, ¿tenés alguna duda que así es? Es así, tal cual, tal cual. ¿Para qué vamos a darle vuelta, no? ¿Cuántas veces? A ver, ayer me pasaba a mí, ¿no? Bueno, ayer habíamos hecho los pescados con mis hijos, en casa, ¿no? Y bueno, mientras a la mañana puse mi equipo de música y me puse unos chamacos, che. No sé ni quién era, pero... Y me pasaba eso que dice ahí, ¿no? Muchas veces uno le echa la culpa al humo, ¿no? Cuando anda lagrimiendo. Y bueno, me pasaba esas cosas de no poder ir, ¿no? A Santiago, aunque sea 2 días. No pido mucho. Pero bueno, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones que mi señora se enfermó, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Contenidos, sin poder volver al pago. Somos esa clase de santiagueños, somos nosotros también. Somos muy extrañadores. No me pregunte por qué, pero el santiagueño extraña, el santiagueño quiere volver al pago. Es así, el santiagueño quiere volver al pago. Y me dice, ¿por qué no vuelve? Y deja de joder. No, pero no es así, no. La vida quiso que vengamos a Buenos Aires y bueno, tenemos aquí nuestra familia. Bueno, mi mamá quedó aquí en Buenos Aires, hicimos raíces como todos ustedes aquí en Santiago. ¿Y qué pasa? Y bueno, difícil es ir a vivir, pero sí queríamos tener una piecita para poder ir a quedarnos allá, ¿no? Unos días y después venir y después volver a ir y darnos ese gusto, porque
cuando vos ya entras en una etapa de tu vida, tenés que ir, ¿cómo te puedo decir? Ir disfrutando de otra manera la vida, ¿m? De otra manera, porque así es, A ver, Héctor Pastorcito Luna, quiero volver a Santiago. Siendo joven todavía salí a buscar mi destino. Recorrí montes y valles y anduve por 1000 caminos. Así he pasado mi vida andando de pago en pago. Y hoy que me apuran los años, quiero volver a Santiago. Todavía salí Siendo joven todavía salí a buscar mi destino. Recorrí montes y valles y anduve por 1000 caminos. Así he pasado mi vida andando de pago en pago. Y hoy que me apuran los años, quiero volver a Santiago. Quiero volver a Santiago, Héctor Pastorcito Luna. Y pinta eso que nosotros vinimos de jóvenes aquí, pero cuando te llega una edad, querés volver a tu pago, ¿no? Este tema se llama así, quiero volver a Santiago, ¿no? Y después aquí los del Vinalar, un Taquirari, es lo mismo, pero cambiado. ¿No? Este dice, quiero volver a Santiago. Y este tema dice, quiero a Santiago volver. Aunque pase mucho tiempo y esté muy lejos, no de olvidar al donde he nacido, a mi Santiago nunca jamás. Cuando solo por las noches y a los andenes suelo llegar, desde mi madrecita allá en el bosque, ¿cómo estará? Cuando muy solo me encuentro a veces en el camino, pienso en sus ojos, la nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida.
Aunque pase mucho tiempo y esté muy lejos, no he de olvidar al pago donde he nacido, a mi Santiago nunca jamás. Pago solo por las noches y a los andenes suelo llegar. Besando a mi madre siempre, allá en el pueblo cómo estará. Cuando muy solo me encuentro a veces en el camino, pienso en sus ojos, una nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. El Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111, te ofrece el domingo 9 de mayo comidas tradicionales para llevar. Locro santiagueño, empanadas de carne, de mondongo y de pollo, al horno y frita. Chori casero, choripán, vacío, en porción y en sándwich. Tortilla santiagueña, te esperamos de 10 a 15 horas, respetando el protocolo establecido. Muchas gracias. Muy bien, mañana a partir de aquí nos esperemos en la calle 23 y 111, Berazategui. ¿Para qué? Para vender empanada de carne, de pollo, de mondongo, unas tortillas espectaculares santiagueñas. Ya en cualquier momento va a hacer unas tortillas especiales, che. De esas grandotas, ¿se acuerdan de las que sabíamos hacer en Santiago? Bueno. Ya voy a ver si hago una parrilla de esa de alambre, o si alguno se anima a hacerme una parrilla de esa así, grandota. Quiero hacer esas tortillas así, como en el Pago, como se hacía en los montes santiagueños, así nomás. Así que bueno, vamos a... Esto es la radio por internet, una radio santiagueña. Se nota, ¿no? Que santiagueña, sí, calculo que sí. ¿Qué vamos a hacer, che? Nosotros vivimos así, extrañando todos los días. Como dice la canción, no nos falta aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos dentro de todo lo mal, estamos bien. Y bueno, pero uno siempre quiere volver al Pago. Capaz que el tucumano le pasa lo mismo, pero no es tan expresivo como nosotros. El salteño también capaz que lo mismo, pero no lo dice tanto así como nosotros lloramos, escuchamos una chacarera, pilpinteamos, se nos cae la lágrima, escuchamos un chamamé, ya nos imaginamos la 34 allá, pasándose un chale, ya agarrando para el lado de Pinto, allá, Ceres, qué sé yo, ya enseguida la imaginación vuela y se nos cae una lágrima y bueno, somos así de locos, somos así de locos, ¿qué le vamos a andar mintiendo, no? A ver, escuche este. Perdió su alma en la apuesta.
paisano mentado que era bueno para las cartas. Una noche de tormenta le dijo un desconocido: lo invito a jugar un truco, a perder el alma en la apuesta. Y todo jugador siempre acepta un desafío. Notó en el desconocido que los ojos le brillaban. Ya las cartas barajadas se partieron mano a mano. Al envidiaron y un mal olor los tapó. El miedo los envolvió a los que en el rancho estaban. Era el diablo el que carteaba y el paisano no advirtió. Perdió su alma en la palteada y esa noche se murió. ¡Qué historia, no! Conocido que los Ya. desconocidos han aumentado que ¿Qué has notado? ¿Te has tenido miedo? había un paisano mentado que era bueno para las cartas. Una noche de tormenta le dijo un desconocido: lo invito a jugar un truco, a perder el alma en la apuesta. Y todo jugador siempre acepta un desafío. Notó en el desconocido que los ojos le brillaban. Ya las cartas barajadas se partieron mano a mano. Al tendido le gritaron y un mal olor los tapó. El miedo los envolvió a los que en el rancho estaban. Era el diablo el que carteaba y el paisano no advirtió. Perdió su alma en la palteada y esa noche se murió. Una más. ¿Qué me dices ahora? ¿Qué me cuentas de ti? Y ya ni me reconoces, esto hiciste de mí. Un borracho perdido, mi mundo es el alcohol. Mi traición ha matado mi pobre corazón. Y aquí me ves con los ojos llenos de tristezas, con el alma llena de amarguras y con pocas ganas de vivir. Yo era tu rey, yo era dueño de tus sentimientos. Hoy soy mendigo, pero no te miento. Voy a morirme en manos del alcohol.
alegría, dicha y felicidad. Hoy me embriago la vida en esta triste soledad. En un vaso de vino hoy quisiera olvidar de todas tus mentiras, de tu cruel falsedad. Y aquí me ves con los ojos llenos de tristezas, con el alma llena de amarguras y con pocas ganas de vivir. Yo era tu rey, yo era el dueño de tus sentimientos. Hoy soy mendigo, pero no te miento. Voy a morirme de alcohol. Che, espero que les haya gustado esos hermosos chamacos. Che. Hermosos chamacos. ¿No lo puedo parar este? Para po. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Así podemos contarles. Estamos mirando, chequeando. Siempre buscamos cositas, ¿no? Para contarles en el diario Liberal, Nuevo Diario, todo eso. Y bueno, aquí cuenta dice así, ¿no? El título dice así, a ver. Inicia un trabajo de señalamiento en la Ruta Nacional 34 hacia la zona sur. Y después dice, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Vialidad, informó que se llevarán a cabo trabajo de señalamiento horizontal en la Ruta Nacional 34 Sur. Según se supo, mediante un comunicado, continúan los trabajos para dotar de mayor seguridad en la ruta de la red vial nacional en el territorio provincial. Por tal motivo, se realizará la pintura bordes y eje en la Ruta Nacional 34 en la localidad de Lugones, Herrera, Colonia Dora, Icaño y Real Sayana. El comienzo de la tarea está previsto para el día de mañana, continuando a lo largo de 2 semanas consecutivas. Por ello, solicitaron a los usuarios conducirse con mucha precaución por la presencia de maquinarias vial en la calzada, circulando a muy baja velocidad, tener en cuenta el señalamiento transitorio, acatar las órdenes de los banderilleros. Esto es en la Ruta Nacional 34, ya dijimos, Lugones, Herrera, Colonia Dora, Icaño y Real Sayán. Es muy importante eso, es muy importante para el que maneja, por el tema de pisar el cordón, ¿no? A ver. Inician trabajos de señalamiento en la Ruta Nacional 34 hacia el sur. El comienzo de las tareas está previsto para el día de mañana, continuando a lo largo de 2 semanas consecutivas. 8 de mayo de 2021. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, informó que se llevarán a cabo trabajos de señalamiento horizontal en la Ruta Nacional 34 Sur. Según se supo mediante un comunicado, continúan los trabajos para dotar de mayor seguridad a las rutas de la red vial nacional en el territorio provincial. Por tal motivo se realizará la pintura bordes y eje en la RN 34, en las localidades de Lugones, Herrera, Colonia Dora, Icaño y Real Sayana. El comienzo de las tareas ahí está la porteña. Ahí está la porteña, eso es lo que yo les digo, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Para nosotros, para los santiagueños, la R es un documento, ¿no? Es como el documento
María González, hola Juan, hola María González, ¿cómo andas? Nosotros aquí tratando de llevar un poco de música, hablando de música, quería, a ver, ajá, siempre uno trata hay temas o poetas o compositores, ¿no? Que tienen temas tan lindos, ¿no? Tan lindo, tan lindo. Aquí quería escuchar uno de La leyenda del algarrobo, se llama. Héctor Sánchez, corte número 5. Ahí lo vamos a ir buscando, el corte número 5. Para poder compartirlo. Se llama La leyenda del algarrobo, letra y música de Héctor Sánchez. Era el tiempo del Inca, de oración en apachetas, Huiracocha sonreía, su reinado era una fiesta. Pachamama generosa dio la vida por su pueblo, y en la mesa no faltaba agua dulce y alimento. Los placeres desmedidos por la fiebre y el alcohol marchitaron la creencia, cosecharon el dolor. Se secaron las aguadas, el vergel arenal, y de la tierra recera ya nada volvió a brotar. Por el fruto de la tierra hay que ser agradecidos, porque aquí pagamos todos los pecados cometidos. Desgarrada por su llanto, una madre arrepentida, porque sus hijos queridos lentamente se morían. De repente milagrosa escuchó la voz sagrada. Pachamama le ofrecía árbol de vainas doradas. Desde entonces te veneran, árbol de vainas doradas, carne y vida de lo eterno, generosa Pachamama. Todo vuelve a repetirse en mis hermanos del alma. Voy buscando con mi canto tu perdón, mi Pachamama. Igual que el tiempo del Inca, vivimos este presente, habiendo tanto alimento, de hambre mueran inocentes. Ahí está, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa, no? Letra y música de Héctor. Letra y música. Voy buscando
con mi canto, tu perdón, mi Pachamama. Igual que el tiempo del Inca, vivimos este presente, habiendo tanto alimento, de hambre mueran inocentes. Qué letrita, señor, qué letrita el Héctor Sánchez, ¿eh? Un poco de historia, un poco de historia hay ahí, ¿eh? Realmente una letra muy importante. Esas cosas que tiene Héctor, ¿no? Lo hizo en un momento muy difícil del círculo Me siento tan dichoso de estar aquí con todos mis amigos y compartir y con una guitarra poderles cantar esta humilde samba que no olvidarán. Con una guitarra poderles cantar esta humilde samba que no olvidarán. Aromas de Santiago al aire va, embriaga la nostalgia solo pensar. Y si tomas un vino, qué casualidad, en el patio y tierra ya quieres bailar. Y si tomas un vino, qué casualidad, en el patio y tierra ya quieres bailar. Círculo santiagueño, un sentimiento dentro la piel. Ancha suma, qué alegría nuevamente verte florecer. Círculo santiagueño, vos sos el dueño de mi querer. Atrás fueron quedando pena y dolor, nos lastimaron fiero el corazón. Algunas almas tristes con ambición no han podido, no han podido, no. Algunas almas tristes con ambición no han podido, no han podido, no. Juntemos nuestras manos para ayudar, cuidemos como un hijo este lugar. A los que te forjaron y ya no están, nunca hay que olvidar, nunca hay que olvidar. A los que te forjaron y que ya no están, nunca hay que olvidar, nunca hay que olvidar. Círculo santiagueño, un sentimiento dentro la piel. Ancha suma, qué alegría nuevamente verte florecer. Círculo santiagueño, vos sos el dueño de mi querer. Qué belleza, que no. Qué belleza, señor. Hay que escribir, ¿no? Hay que escribir esa letra. No nombra a nadie, pero nombra a todos a la vez. Dibuja una etapa muy difícil que ha vivido nuestra institución, el Círculo Santiagueño, en donde ha sido avasallada, donde ha sido destruida, donde hemos quedado sin nada. Y a partir de ahí fui el presidente del círculo. Fui un presidente que no, cuando arrancamos,
hacíamos la reunión en la Casa del Arte, porque no teníamos en dónde sentarnos, no teníamos un espacio, y la Casa del Arte nos dio un espacio para hacer las reuniones y poder comenzar una nueva etapa, ¿no? Bueno, a partir de ahí fui presidente del círculo sin una silla, sin nada, en casa prestada. Y miren lo que hoy es el círculo. Después de 11 años, lo que ha crecido la institución. Hoy es una institución reconocida en todo el país. Es una institución reconocida por los músicos, reconocida por mucha gente, donde tenemos el privilegio que vengan gente de muy lejos, ¿no? De 400 kilómetros a una peña, ¿no? Eso nos enorgullece y eso nos pone muy, muy contentos, ¿eh? Muy contentos. ¿Por qué? Porque esa es una forma de pensar que hicimos bien el trabajo, hicimos que vamos haciendo bien el trabajo. Y ya estamos prácticamente en la última etapa de nuestra gestión, porque nosotros ya queremos retirarnos con Blanquita, con mi señora, ¿no? Por ahí ella le llegó antes la enfermedad y bueno, y esas cosas que pasan en la vida y bueno, que nos están maltratando, pero bueno, le estamos poniendo todo la vida a eso para que, bueno, ella pueda estar mejor. Y realmente estamos tratando de que, bueno, cuando se haga la asamblea, terminar mi gestión frente al Círculo Santiagueño. Retirarme como corresponde, con todo el ordenamiento que corresponde a una institución bien manejada. Así que de eso se trata. No quiero irme peleado con nadie, no quiero irme distanciado con nadie. Siempre en mi vida fui transparente y en mi gestión del círculo creo que también en todo momento y siempre ha sido transparente. Creo que de eso se trata, así que bueno, escuchando ahí el tema de Héctor Sánchez fue impresionante, ¿no? Lo que describe. A ver, vamos a ir con musiquita, ¿eh? A ver. Calama. Ya que no pide nada, vamos a poner un poquito de guarachita, cumbia. Dicen tantas mentiras, mi amor, que empaña mi corazón de tanta infamia. Solo tú sabes que te amo con todo mi corazón. Dicen que yo me río de ti, que siempre te hago sufrir, y son mentiras. Que la diosa ilumina siempre mi corazón. Triste, tantas mentiras, no soporto más dolor. Regresa pronto, así luchamos por los dos. Si tú me quieres, lucha siempre por mi amor. Y viviremos muy felices aquí los dos. Fuerza de amor, siga nomás. Dicen tantas mentiras, mi amor, que empaña mi corazón de tanta infamia. Solo tú sabes que amo con todo mi corazón. Triste. Dicen que yo me río de ti, que siempre te hago sufrir, y son mentiras. Eres la diosa que ilumina siempre mi corazón. Triste. Tantas mentiras, no soporto más dolor. Regresa pronto, así luchamos por los dos. Si tú me quieres, lucha siempre por mi amor. Y viviremos muy felices aquí los dos.
Mentira, no soporto más dolor. Regresa pronto, así luchamos por los dos. Si tú me quieres, lucha siempre por mi amor. Y viviremos muy felices aquí los dos. Viviremos muy felices aquí los dos. Viviremos muy felices aquí los dos. Acá, Lama. Vamos a escuchar esto en vivo, que no. Si podemos escuchar algo en vivo. Muchas gracias. Ahí vamos buscando, a ver cómo sale este. Si sale bien, lo escuchamos. Y si no, a ver. Vamos despacito, No, este parece que no. Vamos a buscar otro, porque parece que no. Este no anda bien, ahí vamos a ir buscando. A ver qué podemos escuchar, algo más también, algunas guarachitas de esas que te mover el esqueleto, ¿no? A ver, che. Así que bueno, así mañana los estamos viendo. Mañana a partir de las 10 de la mañana, el Círculo Santiagueño abre sus puertas con comida para llevar, ¿eh? Comida para llevar, únicamente. Así que... El gordo guaranchero. Ah, bueno. Ustedes están escuchando lo nuevo en Fiesta Guarachera. Recordando los mejores temas de Jorge Nani. Para Francisco Mercedes de Tucumán. Baila, canta y salta ese gordito, toca sin merengues y paseaditos. No se pierde un baile con su amorcito. El gordo cermeño, qué bien que baila. ¡Viva el gordo! ¡Viva el gordo! Grita la gente. Baila gordo, esta guaracha. Este ritmo nuestro nunca morirá. Claro que nunca morirá. Para vos, Omar Peralta y tu familia. Y un amigo, Anita Cáceres. Este ritmo nuestro nunca morirá. El tema del pecho de la popular. Ritmo guarachero para disfrutar. Ritmo santiagueño dulce y tropical. Y dale, no te tienes que parar, mi amor. Con este ritmo sentirás felicidad y pasión. Y dale, que la fiesta recién comenzó. Con sonido de timbales, guacharaca y bongo. A ver, gordo Pérez, bailar, gordito, vamos. Con muchas ganas, con muchas ganas. Para bailar, Vamos a ver el esqueleto, vamos. Cuando la Sandra baila esta guaracha, son de palmas de aquí y de allá. Y la gente vamos a la rueda, porque la Sandra no tiene rival. La Sandrita, La Sandra baila la guaracha, son de palmas de aquí y de allá. No tiene rival cuando baila.
toma la rueda, y la Sandra no tiene rival. Mueve que se mueve, mueve la Sandrita, la Sandrita, la Sandrita. Mueve que se mueve la Sandrita, bien tropical. A ver los amigos de Beltrán y Villa Robles, para los presos. Para todos los amigos de González Beltrán. Tómase la palma, vamos, 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 vamos. Norteña parrandera, te llevaré a bailar, donde baila la gente guaracha popular. Lo bailan en Santiago, por Salta y Tucumán, y se viene con todo para la capital. Quiero que aprendan a bailar grandes y chicos sin parar esta guaracha. Quiero que aprendan a bailar, quiero que aprendan a salvar así. ¡Ay, norteña, ay, norteña! Baila con alegría el guarachón. ¡Ay, norteña, ay, norteña! Baila con alegría el guarachón. Aquí vuelvo para cantarle todas las canciones a todo mi público. Jorge Rey y los santiagueños de oro. ¡Vamos la gente de Tucumán todavía! Dime la verdad, si estás con él no te molesto más. Porque para un tonto llamándote no me atiendes, no me llamas. Seguro que estás con él acostada en su cama. Dime la verdad y no te molesto más. Ya me cansé de ti, no quiero más sufrir. Tú haces tu vida, que yo haré la mía, y seamos amigos, buenos amigos. Pulpo Villalba y ponen a nuevo de Jorge Bolis, el ganador, papá. Voy a ir despacio, porque es la primera vez. Y así nos vamos bien. Llenarte de besos, de la cabeza a los pies. Cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí. Te haré el amor tantas veces para que nunca te olvides de mí. A la una. Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras.